¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un expediente TVC, déjeme decirle, muy interesante. Y hoy, si me lo permiten, vamos a iniciar este expediente leyendo fragmentos de una obra literaria. Ahí le va. Jodidos pero solemnes, se dijo Cristina Kirchner después de las tendenciosas peroratas de 3 funcionarios durante la ceremonia de inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara. 15 filas más atrás, la actriz Salma Hayek se preguntaba si la vida de Cristina Kirchner constituiría material para una buena película. El Premio Nobel de Literatura, Christian Wolff, también lamentó que Salma no se encontrara en la primera fila. Abrigaba desde hace años una secreta devoción por la artista. Las imágenes difundidas viralmente en YouTube mostrarían posteriormente que el escritor estadounidense fue uno de los primeros en caer. Los agresores y sus armas automáticas se desentendieron del resto de la sala para volcar 872 proyectiles sobre políticos y celebridades a lo largo de 4 minutos. Casi al inicio del tiroteo, Cristina Fernández de Kirchner sintió un pinchazo en el omóplato y se dobló en el asiento aprisionado en el bolso en el que guardaba sus memorias. Luego perdió el conocimiento. En la segunda hilera de butacas se encontraba Tomás Arizmendi y Claudia Franco, respectivamente director y dueña de El Mundo, el diario más importante del país. Malherida, la mujer susurró algunas palabras al oído del periodista antes de entrar en coma. Las primeras reacciones de la prensa dieron por descontado que se trataba de un operativo destinado a cambiar la sucesión presidencial en México. En realidad, la tragedia fue resultado de una semilla sembrada 2 meses antes en un partido de tenis disputado en Flushing Meadows. Parte de tan solo 2 de las primeras páginas de esta obra que hoy Jorge Cepeda Patterson nos viene a presentar, Los Usurpadores. Jorge, como siempre, un gusto recibirte en Expedientes TVC y que nos vengas a platicar. Déjame preguntarte de entrada, ¿novela ficción o realidad? O realidad ficcionada. O realidad ficcionada. Así es. Un poco de todo, porque en efecto Los Usurpadores es un thriller político tenso, de una lectura trepidante, pero que al mismo tiempo nos está hablando de cómo puede ser el escenario de la sucesión presidencial que se nos viene encima para el 2018, en medio de esta realidad tan salvaje que nos está tocando vivir, ¿no? Y entre personajes reales y personajes de ficción, construyo, como digo, una especie de thriller político, de suspenso, que nos permite reflexionar un poco en el México que vivimos, pero también apasionarnos con una novela y sus personajes que una vez iniciada no podremos dejar hasta el final, que además es muy sorpresivo. Además, leí apenas unas líneas de las primeras 2 páginas y sí, verdaderamente, bueno, a mí al menos, y espero que a ustedes también, nos deja de entrada con la intriga. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué en la Feria Internacional del Libro, con dignatarios importantes, Estados Unidos como país invitado, evidentemente con políticos de gran nivel de Estados Unidos en una situación complicada, ¿no? De hecho, arranca en efecto la novela con una masacre en la ceremonia de inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara. Toquemos madera. Toquemos madera, exacto. Donde están reunidas gobernadores, literatos, directores de medios de comunicación, autoridades de Estados Unidos, porque en efecto era el país representante, aspirantes a la presidencia del país. Mueren 100 y tantas personas, se convierte en el atentado más trágico después de la caída de las torres de Nueva York en el occidente, y esto provoca que todo el mundo se pregunte qué sucedió ahí. Se trataba de un acto de terrorismo de origen islámico, porque muere el embajador, muere un subsecretario de Estados Unidos.
Se trataba de un acto subversivo, que mueren políticos mexicanos. Se trataba de un intento de incidir en la sucesión presidencial, o simplemente el crimen organizado que ha alcanzado ya esas cotas. De alguna manera nos llevas a Luis Donaldo Colosio, ¿eh? De alguna manera sí, en efecto, multiplicado porque ahora se trata en efecto de una masacre de muchas más celebridades. Cae un alcalde, el alcalde de Guadalajara, es decir, personajes de toda índole. Y la novela va a consistir en tratar de dilucidar quién es el responsable. Y lo que vamos a encontrar es que hay un contexto de tres grandes contendientes luchando por la sucesión presidencial, con sus respectivos cuartos de guerra, dispuestos a hacer cualquier cosa para sentarse en el trono. La novela en el fondo es una especie de Game of Thrones a la mexicana y actualizada. Sí, claro. Esta serie de televisión de la lucha por de tronos, en donde en efecto todos los contendientes se sienten en su derecho de hacer prácticamente cualquier cosa para zancadillar, destruir a su enemigo y hacerse del poder, ¿no? Ahora que mencionas Game of Thrones y que estamos viendo Los Usurpadores, esta novela editada por Planeta, Game of Thrones y cualquier otra de las series que se han hecho, principalmente en Estados Unidos, en donde se muestra la ambición por el poder y lo que haya que hacer para llegar al poder, no están tan alejados de una realidad tal vez un poco menos dramática, o no lo sé. Yo creo que al final son fenómenos universales, Paco. A mí me llamó mucho la atención que mis dos primeras novelas, Corruptores y Milena. Y Milena, que lo presentaste aquí con nosotros exacto. también. Sí. Y esta, que va a seguir el mismo camino, están siendo traducidas o han sido traducidas ya al inglés, al francés, al italiano, al turco, al chino, al croata, al noruego, en fin. Y las están viendo así no como si se tratase de historias terribles mexicanas, sino más bien como especies de House of Cards, el programa como bien decías tú, porque en última instancia la disputa por el poder y lo que hacen tras bambalinas estas élites dispuestas a no ser desalojadas e incluso a usurpar, como sea la Casa Blanca o el Palacio de Estambul en Turquía, se parece mucho en cualquier lado. La editorial italiana decía un House of Cards a la mexicana de esta novela. Y yo creo que es eso, que en realidad es un fenómeno universal. Cuando vemos a Berlusconi, a Putin, el golpe de Estado en Turquía, lo que está sucediendo en Francia, en fin, ya no hablemos hasta ahora de Donald Trump y las terribles infames que se están cometiendo en ese proceso electoral, FBI incluido para participar. Claro. Nos damos cuenta que esas intrigas en realidad son bastante universales, ¿no? Reales, tangibles además. Absolutamente. Las tres novelas están siendo compradas, contratadas para llevarlo a una serie de televisión. De hecho, la contrataron españoles para hacer una coproducción España-Estados Unidos, para hacer de cada una novela una temporada. ¿Y México? Hasta 3 temporadas. Bueno, sería exhibida en México. Sí, claro. Desde luego. Pero bueno, ¿y dónde está el aprovechamiento de nuestros talentos, no? Desde luego. Hay una oferta, de entrada hubo una oferta mexicana. A mí me atrajo mucho más, evidentemente, la posibilidad de que se convirtiera en una serie internacional, independientemente de que luego el escenario sea México o no, claro, pero las tramas y los personajes serían esencialmente sin estos. Cambiar la trama, sin cambiar la idea de lo que has escrito. Así es. Respetándolo. Absolutamente. Que en el fondo son novelas político-policíacas, digamos, que tienen el común denominador de mi detective. Que en este caso se trata de un detective colectivo formado por 4 amigos. Los azules. Los azules. Se llaman a sí mismos los azules por las carpetas, los cuadernos que utilizaban en la infancia. Ahora ya son destacados personajes de la vida mexicana, pero muy unidos todavía como amigos. Y sucede que les cae en el regazo, digamos, la historia, en este caso el atentado en la FIL,
y se ven obligados a participar de alguna manera a tratar de resolverlo. Vamos, con esa entrada en la que nos dejas con la intriga de lo que pasó en la FIL aquel noviembre del 2017. Exacto. Y toda la trama del por qué, ¿sí? ¿Hacia dónde nos llevas? Tú estás hablando de una realidad ficcionada, ¿sí? Entiendo lo ficcionado de una novela, que es muy rica, ¿sí? Pero la realidad, ¿qué nos quieres dar en Los Usurpadores? Yo les quiero alertar sobre el hecho de que nos aproximamos a una sucesión presidencial casi inédita en la historia del país, porque por vez primera carecemos de árbitros que gocen de la legitimidad o del respeto por parte de todos los contendientes. Y me explico. Por un lado, un presidencialismo mucho más débil que en el pasado, que ya no es árbitro ni es reconocido por los adversarios. Electores ni por los electores. Exacto. Segundo, partidos muy vaciados de contenido, cascarones meramente de las élites que luchan al interior de cada partido por el control. Es decir, no son partidos que van a imponer banderas, una agenda, una plataforma, consignas, digamos, sino más bien van a ser cascarones vacíos. Y luego tampoco tenemos instituciones electorales, o por lo menos tenemos instituciones que se han ido desgastando. Ya no es el IFE de aquellos consejeros ciudadanos respetados por todos, ahora son trifes y INES, es decir, que están siendo ocupados por cuotas de reparto. 3 para el PRI, 2 para el PAN, 1 para el PRD, etc. ¿Y la sociedad? Y la sociedad donde queda, exacto. Y luego si entendemos además que hay un crimen organizado que está participando en política ya desde hace tiempo, ya asesinó a un candidato a la gobernatura en Tamaulipas hace años, ya en las zonas bravas define presidencias municipales, diputados locales, ya no hablemos de directores de las policías municipales. Tenemos muchos ingredientes sueltos, quiero decir. Y esto hace que los contendientes que están participando, como digo, se sientan un poco en Game of Thrones. Es decir, con absolutamente ninguna cortapisa para hacer lo que tengan que hacer para llegar al poder. Entonces, es una alerta, en cierta forma. Déjame hacer una pausa y quisiera que ahondáramos un poco en esto que acabas de mencionar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Los Usurpadores en Expedientes TVC. No le cambie. Los medios están cambiando como pocas cosas en el país. Por un lado, la prensa tradicional, los noticieros tradicionales, y por otro lado, todo este fenómeno brutal que nos surgió de las redes sociales. Continuamos aquí en Expedientes TVC platicando con Jorge Cepeda Patterson, el autor de Los Usurpadores. Y Jorge, yo te preguntaría de entrada, ¿quiénes son los usurpadores? Un poco es una metáfora para decir, en realidad los usurpadores son muchos. Desde los cárteles de la droga que se sienten con los tamaños dueños incluso de regiones, cobran impuestos en algunas zonas bravas de este país, etcétera, hasta multimillonarios que se creen con el derecho a formar telebancadas para incidir directamente en el poder. Hasta gobernadores que son casi virreyes, sátrapas, dueños de sus territorios. No hablas de Javier Duarte ni de ninguno de ellos. Exacto. Y lo peor es que con muchas imitaciones, menores o mayores, pero que están en ese canal, ¿no? Y en ese sentido, y luego los contendientes por el poder, ¿no? En este ánimo de yo no respeto el resultado si no soy el ganador, pues. Entonces hay mucho potencial usurpador. Por no hablar de la molestia que trae ya el ejército acumulada desde hace rato, muy institucionales por cierto, pero finalmente ya muy incómodos con la situación que están viviendo. Al final un caldo de cultivo que se presta para que en efecto haya muchos poderes fácticos que no respetan a nadie, ¿no? Esos son los usurpadores, potencialmente muchos. Hablas de los medios de comunicación y déjame recordar, bueno, tú estuviste, si no mal recuerdo, en la Universal.
Sí, me ha mucho tocado ser tiempo director del exacto. periódico, de otros diarios también. Sin embargo, Y ahora en Sin Embargo, ahora en que Sin es un embargo, medio digital o sea, lo de información. conoces, el medio lo conoces a la perfección. Y si hablas de los medios, aunque sea una novela ficcionada, algo tiene de realidad. Bueno, me divertí mucho con esta historia paralela, porque los medios están cambiando como pocas cosas en el país. Por un lado, la prensa tradicional, los noticieros tradicionales, y por otro lado, todo este fenómeno brutal que nos surgió de las redes sociales y los medios digitales ya nativos que se mueven en esta nueva narrativa, que significa que el monopolio de la conversación pública, que durante décadas estuvo limitada, acotada a la clase política y los periodistas, Sí. hoy se ha abierto y fragmentado y tenemos todas estas redes sociales, Twitter, Facebook, que permite hablar de virreyes, de mis reyes, De mis reyes. de las ladies, los lords, Sí, los sí, juniors, y hace de cualquier ciudadano un periodista potencial simplemente porque manda a Que YouTube. exhibe realidades. Absolutamente. Y a veces también falsedades y mentiras, ¿no? Exactamente, el periodismo está cambiando y yo lo ilustro en la novela porque de mis 4 azules, los 4 personajes entrañables que son en verdad los protagonistas, uno de ellos es el director del periódico más importante del país, que hago ahí una fusión en realidad Del de mundo, varios. ¿no? Le llamo El Mundo, pero en realidad fusiono varios. Y otra, la mujer, de la cual están enamorados 2 de los azules, ella misma, uno más del cuarteto. Ella funda La Pizarra, que en mi novela se convierte en el medio digital más importante del país, la sensación, la novedad en las redes sociales. Y los 2, Amelia, por un lado, y Tomás, que son amigos, son incluso cómplices en tratar de deshebrar este misterio del atentado y de los usurpadores, utilizan las herramientas cada uno de su medio y todo el tiempo se están confrontando porque uno opera desde la lógica de la prensa tradicional, como es el periódico, y ella desde la lógica de un medio que se mueve absolutamente ya en otra plataforma, ¿no? Y con un lenguaje y una narrativa distinta. Yo estoy partido un poco en las dos porque tengo 30 años como periodista de prensa, director de medios periodísticos, y ahora en los últimos 5, director de Sin Embargo.mx, que es esencialmente un medio digital, y veo el contraste entre los 2 códigos, lenguajes y demás, y la verdad es apasionante. Ha cambiado. Ha cambiado y lo ilustro mucho y muy claramente aquí en la novela, los límites y los alcances, las ventajas y las desventajas de cada una de las 2 plataformas. Claro. ¿No? Al inicio de esta charla, leía yo fragmentos y terminé señalando que todo esto se había originado en un partido de tenis en Flushing Meadows. En el US Open. Me invento un personaje y ese es un elemento absolutamente fresco de la novela. Un personaje que es una especie de Rafa Nadal mexicano, que se llama Sergio Franco, que ha sido el 1, el 2, el 3, casi un Federer mexicano y desde luego es el gran ídolo del país. Del país. Un Chicharito multiplicado por 10, digamos. Que está retirándose ya del tenis, llega a los 34 años de edad, y en esa coyuntura el presidente del país lo invita a jugar algunos domingos a Los Pinos, a la cancha de arcilla. Y lo que comienza con una jugada amistosa y el presidente preguntándole por consejos de técnicas para mejorar su revés, su smash, etcétera, termina convirtiéndose después del juego, mientras se refrescan, en monólogos, en el interlocutor de lujo del presidente. Como sabe que el tenista, que es ultramillonario, es una celebridad mundial, no está ahí para pedirle algo, ni mucho menos, el presidente se da cuenta que es el único interlocutor que no está interesado en sacarle algo. Y en esa medida se convierte en una especie de interlocutor privilegiado, el único que le puede escuchar sus confesiones, sus intimidades, los cadáveres en el closet, sus preocupaciones de no querer joder al país, pero al final sentirse presa de lo que está sucediendo. Y entonces el lector puede escuchar a un presidente casi en sus sesiones de diván,
A ratos sintiéndose héroe, a ratos sintiéndose víctima incomprendida, a ratos sintiéndose con la terrible responsabilidad de traer problemas en la espalda, con problemas que además muchos no puede resolver. Claro. Y a mí me sirve para que el lector escuche a través del tenista, con oídos frescos, estos monólogos que de otra manera habría sido muy difícil de abordar. Y esto permite entender a personajes de la política en todos sus grises, pues, y no solo como blanco y negro, ¿no? Eso, déjame preguntarte, esto de lo que nos estás hablando, de las sesiones de diván, Sí. del presidente Alonso Prida, ¿le permite al lector, crees tú, sientes tú que le permite al lector comprender también una realidad? Absolutamente sí. Y entender que, primero, que los políticos también son de carne y hueso, con todas Sí. sus virtudes y defectos. Y defectos. Porque acabamos cosificándolos, pues, convirtiéndolos en una etiqueta, ¿no? Crucificándolos en muchos casos. Crucificándolos en muchos casos con razón, pero al final hay fenómenos muy complejos dentro de los políticos, y mira que a los periodistas nos toca conocerlos muy de cerca a lo largo de los años, ¿no? Entonces, el político, como digo, no es alguien que se mire al espejo y diga, carajo, qué corrupto soy, porque pues, ves a sus hijos por la mañana, y a lo mejor tiene $4 millones escondidos por ahí, y él está convencido de que cualquiera en sus zapatos no tendría 4, sino 12. Pero como es un funcionario público decente, honesto, un servidor público, porque al final se construye en esta narrativa. Claro, claro. Y se cree en su propia fantasía. Y dentro de ciertos sus códigos hay unos que son semidecentes y otros que no. Mira, a mí me ha tocado escuchar a 2 políticos, uno de los cuales sé que tiene riquezas incalculables y ranchos escondidos, en fin. 2 políticos hablando de un tercero, diciendo, no, bueno, ese es un aborazado. Qué descaro, ¿no? Qué descaro, ese es un atascado, ¿no? Y lo que quiero decir es que es más complejo de lo que podría parecer estas realidades, y solo una novela te permite dar cuenta de esos puntos finos, digamos, del ejercicio del poder tras bambalinas. Sobre todo también, y te decía yo que si le permitía al lector entender una realidad para finalmente tener conclusiones, sacar conclusiones y tomar decisiones en lo personal, valorar lo que hay y tener una dimensión mucho más clara, ¿no? No aquella que ahora mencionabas tú de algunos funcionarios que invariablemente aparecen en nuestras pantallas de televisión, en las entrevistas de radio, en las escritas. Ahora, por ejemplo, en el caso de Duarte o de Padres, hablando y diciendo no puede ser que se les castigue cuando detrás, como tú bien dices, a lo mejor podrían estarse mordiendo la cola, ¿no? Absolutamente, y yo estoy seguro que incluso los casos más flagrantes como Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz, estos tipos en su fuero interno se deben sentir víctimas, porque de otra manera tendrían que darse un balazo en la cabeza, es decir, o cómo vivir con ellos mismos cuando han perpetrado tales infamias a los electores y a los ciudadanos que los pusieron en Palacio para gobernar, ¿no? Entonces, como digo, son fenómenos complejos que novelas como esta permiten entender tal cual, tras bambalinas, qué está sucediendo realmente, ¿no? Estamos ya con un minutito nada más, Jorge Cepeda Patterson. Yo te quiero preguntar, bueno, estamos ya a unos días de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. ¿La vas a presentar ahí? La voy a presentar ahí. Espero que me dejen después de que se enteren de este arranque terrible. En mi defensa debo decir que los hechos ahí relatados suceden en 2017, cuando la sucesión presidencial ya se viene encima. Entonces, mi consuelo es que lo que sucede en la inauguración de la FIL va a ser en 2017. Todos los que vayan este año, no se preocupen, no va a pasar. Así es. Dime una cosa, en 2014 Milena te llevó a que te entregaran un premio. El Premio Planeta, Planeta. Tal cual, fui el primer mexicano en 63 años de vida del Premio Planeta que tuvo el honor de recibirlo, pues, tal cual con la novela de Milena,
o el fémur más bello del mundo. Y eso, bueno, destapó muchísimas cosas y muchas traducciones y mucha difusión por todo el mundo, ¿no? ¿Qué esperamos de Usurpadores? Pues literalmente el mismo camino, que llegue a China, que llegue a Noruega, que llegue a toda América Latina, pero de entrada que llegue al lector primario al que va dirigido, Claro. que es esencialmente el lector mexicano, que espero le dé una oportunidad, comience a leer las primeras páginas y yo le garantizo que no dejará de seguirlas bueno. hasta el final, que como digo es bastante inesperado. Nos tienes que avisar cuando inicie la grabación de estas novelas, de esta trilogía. Bueno, seré el más contento en difundirlo. Recordando la trilogía, primero Los Corruptores. Los Corruptores, Milena. Milena, el fémur más bello del mundo, que yo te decía, bueno, qué título más atractivo, caray. Bueno, y el que leyó Milena, debo decirle que el personaje, que es bellísimo, una mujer increíble, aparece aquí en Usurpadores. Así es que podremos recuperarla para los que la extrañamos. Jorge Cepeda, te agradezco como siempre que nos vengas a platicar tu trabajo. Ha sido un placer, Paco, como siempre. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted una excelente obra para que usted la disfrute y también se dé tome algunas ideas de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Los Usurpadores, de Jorge Cepeda Patterson, Editorial Planeta. Soy Paco Ramírez y le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Expedientes TVC.